Hola, Carol, buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como lo hacemos habitualmente con la oración. Buenos días, Lina Paola, nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Lina, gracias. Muchas gracias. Hola, Lina. Acá. Te cuento, me presento, me llamo Dumar Espinosa, eh, profesor de la Universidad Católica. Mira, ¿te parece bien si comenzamos con una oración? Lo hago siempre antes de comenzar pues las clases. Claro que sí, profe, no tengo ningún. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Lina. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, gracias por este nuevo día de vida que nos regalas, por la posibilidad que nos das del estudio, del trabajo. Bendice a las personas que amamos. Bendice a nuestros padres, a papá y a mamá. Bendice a nuestros hijos e hijas, al esposo, a la esposa, al compañero, a la compañera. Bendice a cada uno. Gracias por la vida de nuestros familiares y amigos y amigas. Concédeles salud, bienestar, prosperidad. A los que están enfermos, concédeles una pronta recuperación. A los que han fallecido, regálales el gozo de tu presencia, de tu paz, y a sus familias concédeles fortaleza. Vamos a decir el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como lo hacemos habitualmente, voy a leer el Salmo 91. Por favor, los compañeros del curso, compañeras, escriban al grupo de WhatsApp que ya estamos iniciando la clase. El link lo tienen todos. Hoy es por Zoom. Que por favor ya se conecten con la clase. Voy a compartir pantalla con el Salmo 91. Es una oración en la que pedimos protección a Dios. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bien, bienvenidos todos a la clase. Muchas gracias a Alba Patricia por la gestión que hiciste con Lina Paola Bonilla, fonoaudióloga del Hospital Militar, que nos acompaña en el día de hoy. Yo estoy muy contento por esa posibilidad que tenemos de aprender, porque todos vamos aquí a aprovechar el tiempo. Le cuento o te cuento, Lina, antes de presentarte, en qué consiste este curso. Ujú. El curso se titula Expresión Oral y Escrita. Sí, señor. Está orientado para estudiantes de todos los semestres, de las materias eh, que son básicas, pero y que comparten aquí estudiantes de psicología y estudiantes de ingeniería civil, ingeniería industrial, de derecho, estudiantes de arquitectura, de economía. Bueno, son las carreras que se estudian en la Universidad Católica de Colombia. Algunos ya van bien adelante en su carrera. Y te cuento, perdón, me equivoqué en el nombre del curso. El curso es retórica, como el arte de hablar en público. ¿Mm? Retórica como el arte de hablar en público. Tengo el otro curso entre semana, el de expresión oral y escrita. Bien, ¿qué hemos trabajado hasta el momento? Y te doy la bienvenida, ya te doy la palabra. Muchas gracias. Mira, lo primero que hemos hecho es pensar, cuando hablamos en público, pues, qué factores hay que tener en cuenta. Y dijimos primero la persona que habla, ¿no? El orador. Y sobre eso hemos venido trabajando en el liderazgo del orador, porque si uno no tiene que dar, pues así hable, trate de hablar bien o tenga buena dicción, pero si no hay un contenido y si no hay un contenido personal para dar, pues difícilmente vamos a tener elocuencia, ¿cierto? Bueno, y ahí estamos trabajando y nos encontramos antes de pensar en el texto del discurso, en el público que nos va a escuchar, en los medios técnicos que vamos a emplear, estamos pensando en la persona del orador. Eh, y nos encontramos con las dificultades en el lenguaje. Eh, que es todo un mundo es una carrera y son especialidades y maestrías y doctorados que se hacen sobre eso. Que hay dificultades, por ejemplo, la más conocida es la tartamudez, ¿no? Y otro tipo de problemas que tal vez esperamos que nos puedas ilustrar y comentar. ¿Qué quisiéramos? Hablar de la detección de esos problemas, de cómo trabajarlos, de recomendaciones para nosotros en el uso de la voz, bueno, de muchas otras cosas que puedan servir para el fin de la clase. Entonces te doy la palabra. Bienvenida, Lina Paola. Muchísimas gracias. Profe, pues para mí es un placer. Muchísimas gracias a Patricia por la invitación, a ustedes por estar en este espacio, que espero que sea un espacio, así como lo refiere el profesor, más que para sentarme en la palabra y pretender que ustedes eh, tomen todos estos conceptos desde la fonoaudiología, que es el campo en el cual yo ejerzo y en el que me formé, que nos empecemos a preguntar y a cuestionar y es cómo nos estamos comunicando, porque como lo dice el profesor, hay líneas, si venimos un poco más desde la oratoria, la posibilidad de hablar y teniendo esa interdisciplinariedad de profesionales que se están formando, nos tenemos que cuestionar inicialmente es cómo me comunico yo. Yo quisiera pedirle el favor a alguno de ustedes de los que están acá y es que tratemos de verbalizar, a ver qué palabras vienen ya sea de los contenidos que han visto con el profesor o de lo que saben desde su experiencia propia y es cómo se comunican. Bueno, escuchamos todos. Leonardo, Alba, Patricia. Buenos días, no encontré para Gracias. levantar la Buenos manito. días. Personalmente me comunico antes de hablar con los gestos de la cara, o sea, no sé, de pronto si voy a saludar, pues de pronto con una sonrisa o si voy a llamar la atención, entre comillas, entonces la expresión de la cara es bien importante. Además, también a veces utilizamos los ademanes, las manos.
la posición del cuerpo. En un momentico uno puede expresar muchas cosas y puede uno comunicarse en esos términos, en la facción de la cara, de pronto con las manos, la postura. Esa es mi manera de comunicar. Muy bien, Patricia. Ella está acá salvando la patria porque fue la que me invitó, entonces está interactuando. ¿Quién más del curso? Tengo una idea, Lina, si te parece, si les parece a todos, al menos para el Hola, ¿cómo inicio, estás, un Lina? Mira, profe, segundo, ahí ¿Ahí me tuvimos un escuchas? voluntario, creo. Leonardo, Sí, y si ¿cómo estás, abrimos, Lina? Un gusto. abramos las cámaras, veámonos las caras, hablando de comunicación y todo, parece que estuviéramos hablándole al microondas, ¿no? Entonces les propongo que hoy hagamos la clase, que nos podamos ver, ojalá todos. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Freddy. Sigue, Leonardo. Sí, ¿cómo está? Gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Pienso que también la intención del lenguaje influye muchísimo porque así como sea la acción, va a ser la reacción también del interlocutor. Entonces también influye demasiado y todo va alineado por lo que decía la compañerita Alba Patricia, las expresiones de la cara, los ademanes, el movimiento de las manos, todo eso son factores determinantes al momento de tener la intervención con el interlocutor, del tipo de lenguaje y de proyección que queremos dar nosotros. Tú, Leonardo, ¿tú de qué profesión eres? ¿Qué te estás formando? Soy estudiante de psicología De de la psicología. jornada nocturna. Ya termino materias ahorita el 28. Arranco mi práctica profesional a partir de enero en el ámbito clínico y luego paso al área jurídica. Me gusta mucho el tema Claro. y pues tengo también muchas nociones. Súper, perfecto. Y yo ahora les quiero plantear otra pregunta. Eso en términos de la comunicación no verbal, de la verbalidad, del uso de esas palabras, de la relación que vamos a empezar a ver, y es que por más de que yo tenga la intención de hablar, si no tengo una organización en ese discurso, una programación también en términos de los contenidos que voy a compartir, pues no va a ser muy convincente o no va a ser tan persuasivo si lo ponemos en términos del impacto que puede tener en el otro, en la relación entre la comunicación no verbal, como lo decía Patricia, la relación de mi cara, de la sonrisa, de la expresión, pero también el uso de las manos, el uso del cuerpo, la tensión que yo puedo expresar y la relación de esa tensión o de esos órganos que en el término de fonoaudiología nos referimos a los órganos fonoarticuladores, me generarán algunas tensiones o aumento de fuerza y eso va a ser lo que va a hacer que yo hable como un gallo. Si yo estoy tenso, si yo tengo una mala postura, pero aparte de eso, si no tengo unos hábitos del cuidado de la voz, como lo decía el profesor inicialmente, y es qué otras cosas podríamos entender para cuidar la voz, aparecen todos esos desórdenes que inicialmente la invitación es pensarnos nosotros como profesionales, como actores y también como profesionales de la voz. Cuando me refiero a actores es porque lo que nos dicen diferentes autores es que todos somos protagonistas de nuestra propia escena comunicativa. Y eso nos pone en la lectura de estar, según el contexto, modificar mi comunicación o, más que eso, tener habilidades de comunicación para ser capaz de regularme de acuerdo al escenario al que me estoy exponiendo. Y eso tiene que ver acá para ir como organizando, dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con la fonoaudiología? Y es porque mi formación, una de mis formaciones postgraduales tiene que ver en comunicación y medios. Y eso hace que a mí me llame mucho la atención qué es lo que pasa con el componente comunicativo en términos no solo del impacto que tienen los otros, sino de la autoconciencia que yo tengo de mi comunicación, porque eso parte todo. Así como lo refería el profesor, no se trata simplemente de verlo desde afuera, sino empezar a tomar un poco más de conciencia. Dicho esto, profe, si me permites compartir la pantalla, Claro que sí, ya puedes compartir, Lina. entonces les voy a, en la intención, tú me dirás cuánto tiempo tengo, yo he dividido este Tienes, espacio. solo Dime. tienes 2 horas. Ah, Virgen Santa, ¿cómo Es estamos? probable que se conecte en algún momento, que se conecten dos intérpretes de señas que invité. Maravilloso. Pero bueno, una de las intérpretes está presentando el examen Saber Pro
y el otro me decía que tenía un examen de hígado. Entonces, pero bueno, podrán estar con nosotros en algún momento. Yo estoy Perfecto, pendiente. Y listo. sí, Listo, entonces acá la intención es que vamos a tener dos partes, profe, y es uno dirigido a esa comunicación en términos de reconocer algo que nos refieren los autores, y es que son los estilos de comunicación, que en el imaginario tenemos que es el asertivo, el agresivo, el pasivo, pero más allá de ser eso, una lista de elementos que podemos identificar en la comunicación, tanto verbal como no verbal. También quiero invitarlos a que nos pensemos unas necesidades específicas, no solo en términos de diagnóstico, sino de población, que es la de todos los pacientes con demencia o los diferentes tipos de demencia que empiezan a tener unas necesidades de comunicación tan específicas en términos de la comprensión, de la expresión, de la toma de decisiones y cómo, independientemente de que la persona sea estudiante de ingeniería o vaya a ser un próximo ingeniero civil, un psicólogo, por supuesto, un fonoaudiólogo, tenemos que estar tomando conciencia y es que hablar de esta población nos implicará unos retos a nosotros como interlocutores. Y la idea es también aterrizar eso en términos de lo que nos dice la ley y que veamos cómo todas estas alteraciones comunicativas, estos desórdenes de la comunicación que pueden ser en términos del lenguaje, es decir, de la programación que hace mi cerebro para comprender y para expresarlo en términos del habla, si hablamos de comunicación verbal, o también de la no verbalidad, empiezan a ser el talón de Aquiles para la interacción con las personas. Y ahí, pues si haremos un recorrido un poco más sobre las leyes que hay acá en Colombia, de cómo un fonoaudiólogo, aparte de que hace un abordaje terapéutico, se convierte en un garante de derechos para estas poblaciones, porque la comunicación implica que reconozco el artículo 08 de la Constitución Nacional de Colombia, que me habla del derecho a la información y a la comunicación. Entonces, la invitación es esa, y como estamos acá de manera interdisciplinaria, pues es una bienvenida también a que nos pensemos de pronto el abordaje que se hace desde fonoaudiología fuera de un componente netamente terapéutico. ok. Y lo vamos a llevar a serio. Voy a compartir mi pantalla. Share screen. Entonces, yo estoy acá. Yo espero que lleguen los demás porque esto es una invitación a una mesa redonda. Y me Claro. siento. Entonces, la No, mesa redonda la bien. haremos de manera interdisciplinaria con ustedes, chicos. Y como les decía, la Bien. intención es abrir la puerta y dejarnos tocar, sobre todo más allá de lo teórico, lo específico de la terminología, es llegar al punto de pensar cómo me estoy comunicando. ¿Qué tan consciente soy de mi expresión verbal? ¿Cómo utilizo las palabras específicas? ¿Cómo soy capaz de adecuar mi discurso según estoy hablando con el profesor o estoy con personas en la tienda, que entre comillas se llamarían personas del común? ¿Cómo interactúo yo con mis colegas? ¿Qué tan consciente soy de la regulación, tanto verbal como no verbal, de eso? Entonces, en este escenario aparece Kane Johnson, que es uno de los teóricos del arte, porque todo eso de los estilos comunicativos viene desde el arte, que nos refiere y es, hay diferentes relaciones, pero eso lo tenemos que ver a la luz de entender que la comunicación, y acá no soy yo quien lo dice, sino me encanta citar a Ivette Hernández, quien es una fonoaudióloga y trabaja mucho todo lo de comunicación acá en Colombia y hace referencia a los desempeños de alto nivel de la comunicación. Y acá una imagen ilustrativa en términos de un iceberg. El texto son las palabras, lo que yo digo. Y lo que yo digo puede ser en términos de oralidad de palabras, pero también de escritura, esa correlación del lenguaje y sus expresiones escritas u orales. El contexto no es lo mismo que yo les esté presentando a ustedes una materia interdisciplinaria, independientemente que sea para el primer nivel de formación, a que yo lo estuviera presentando en un escenario de estudiantes de pregrado o adultos mayores, porque todos estamos envueltos en un entorno de comunicación. Ese contexto es el que va a determinar yo qué decisiones tengo que dar en relación a mi comunicación. Y el subtexto, ojo con eso y dense cuenta que en relación al iceberg,
Es todo, es la parte más central de la comunicación y tiene que ver con lo que no se dice. Esa relación entre mi sonrisa y lo que yo digo, o si yo más encima les estoy hablando, sí, la comunicación es, y empiezo como a recitar y entonces dense cuenta cómo mi expresión va a cambiar si yo no estoy segura, o si por el contrario, como estoy tan nerviosa, empiezo a subir los ojos, a buscar esos contenidos y empiezo a tensar las manos y todo, y dense cuenta cómo aunque yo intentara decirles la información, transmitírselas, no hay una correlación entre lo que yo expreso. No hay esa sincronía de la comunicación y de la transparencia que nos permite comunicarnos en un entorno de alto impacto. Ese subtexto está relacionado no solo con la estructura de la no verbalidad, tiene que ver también con la relación de la psiquis, las emociones del momento en el que uno va a transmitir la información, la confidencia que tenga con el tema, la experticia que tenga con el tema, pero sobre todo el cómo se siente en ese momento. Kane Johnson también nos habla del estatus situacional. Esa toma en la que hacemos como una fotografía de qué es lo que está sucediendo. Quiero pedirles el favor, si me dan un segundo, que me están llamando de un paciente y es algo que se sale de las manos. Claro ¿Me que lo sí. permites, profe? Claro, claro que sí. Gracias, Lina. Sí. Es que ella está ahorita de turno en el hospital y pues sí Claro. tiene sus pacienticos. Mm. Quería, pues cuando hablé con Lina me sorprendió mucho porque había un paciente. Entonces, estaba ahí y el pacientico llegó y se sentó esperando a la doctora, que aquí entre nos no le gusta que le digan doctora, bueno. Entonces, estaba Lina ahí y el paciente le decía, no, es que yo no la reconozco, ¿quién es usted? Entonces me Ah, pareció tan hermoso y le dijo, soy yo, la persona que te hace sonreír. Y él automáticamente pues estaba con el tapabocas, pero mejor dicho, se le iluminaron esos ojos, dijo, ah, ahora sí te reconozco, Lina, eres Lina, pero ah, no, pues tenía su déficit de hablar. Y entonces ella no se presentó de una vez, no le dijo soy Lina, soy la persona que lo atiende, no, sino que le dijo soy la persona que te hace reír. Entonces él sí, instantáneamente sonrió y le dijo, ah, ya sé quién eres Lina. qué Entonces bonito, qué alcanzó a bonito. decir el nombre, sí, profe, La esperemos a ver si. importancia Mira, de... mira, Alba, Sí, que eso que tú mencionas es muy bonito porque muchas veces sucede y es que ciertos pacientes en muchas ocasiones eh, recuerdan con mayor facilidad lo que les genera mayor impacto en su vida cotidiana. Entonces, por ello es que la reconoció fácilmente solamente con una sola palabra. Ujú. Sí, Y eso sí, mismo sí, sucede así cuando hay es, Leonardo. pacientes que tienen como ACV isquémico cerebrovascular, que Pilar. recuerdan más su pasado, pero su Ujú. presente no lo tienen tan presente, Está entonces todo olvidado. el tiempo Ujú. tienes que estarles recalcando exactamente. qué bueno, A qué menos de bien. que algo al momento les genere mayor impacto y siempre lo van a tener ahí muy presente y todo el tiempo va a ser de una forma repetitiva. Ujú. Sí, Leonardo, sí, Súper. señor. Listo. Volví. Qué pena que estaba Sigue. escuchando, no alcancé a tener el contexto de la conversación, pero estaba... Estábamos hablando de ti, no mentira. Todo bien, contentos que estés acá. Sigue, Elina. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, en esta relación del texto, que es lo que yo digo, las palabras, ese contenido tiene que estar enlazado con los conocimientos que yo tengo, qué información voy a transmitir, el contexto con todas esas relaciones entre, uno, las personas con las que interactúo, el momento en el que interactúo. No va a ser lo mismo en el término de los profesionales de la salud, cuando tenemos que dar, entre comillas, las malas noticias, darlo en una situación donde la familia está a la defensiva, agresiva, o por el contrario, que está sumida en una situación de mucha tristeza, de falta de comprensión, y la falta de comprensión está asociada a la poca información
y a la interacción que pueden tener con ese conocimiento, información demasiado técnica, y por eso es que los profesionales de la salud tenemos que hacer mucha regulación de la adecuación de contenidos. Y ojo con esto, porque no se trata de hablar para dummies o hablar para tontos, como bájele, no. Se trata de hacer una adecuación de contenidos de tal manera que sea muy explicativa, pero las personas tengan la posibilidad de tomar decisiones. Dense cuenta que no es simplemente poner la información como, sino que esta información, la adecuación de contenidos, está orientada a la toma de decisiones conscientes. Por eso fue que desde el inicio les hacía mención al artículo número 8 de la Constitución colombiana, es derecho a la información y a la comunicación. Y el subtexto no es lo mismo que yo, aparte de los símbolos que tengo que tener en un escenario clínico, de la bata blanca, el fonendoscopio y todos los imaginarios que eso asocia, y la palabra doctora o doctor, porque nos ponemos en una relación desigual, jerárquica, de acuerdo al modelo, aparece la toma de decisiones que yo como profesional hago. Yo siempre me voy a presentar con mis pacientes por mi nombre y bajo ningún motivo los molesto mucho, porque antes ahí sí ya me pongo un poco más autoritaria, es que no me digan doctora, ¿cómo es que me llamo? Y ahí voy generando ese vínculo de tal manera que garantizo que el paciente me comprende o su contexto, y cuando llego, genero un vínculo emocional para que ellos se acuerden. Entonces dicen, ay, viene la doctora, entonces yo les pido, yo les cobro a ellos, por supuesto, siempre sonrisas y besos. De tal manera que de manera indirecta estoy trabajando toda la musculatura, la activación, pero dense cuenta que en eso también está ese subtexto, esa tranquilidad en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, pásate. Peter Drucker, que era un actor, filósofo, todo, nos hace mención en esta frase, y es: lo importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y es que estamos inmersos en un contexto sociocultural latinoamericano que tiene unas particularidades y que está muy dependiente de la palabra verbal. Es un contexto al que le interesa lo que tú digas, y muchas veces también nos hemos puesto a pensar, y es que si tú dices, es porque sabes, si tú dices es porque tienes la razón, si tú dices, estamos en un contexto que nos centra en la palabra. Si nosotros comparamos la comunicación en diferentes contextos, como el contexto cultural de la India, en donde se privilegia el silencio, pues la palabra tiene otro lugar. Pero de base es sentarnos en esta posibilidad, y es que aunque hayan palabras, tenemos que estar atentos de lo que no se dice. Esa relación entre la palabra y el ojo, esa relación entre la palabra y la gestualidad, esa palabra que nos invita también a pensarnos en si es verdad o mentira. Y hay un máster en España que se llama Identificación de la mentira. Y son expertos en esa comunicación política, y por eso yo le hablaba a Patricia inicialmente. Yo le dije, pues contextos de retórica, invitemos a Ivette Hernández. Y esta mujer hizo ese máster y ella se orienta a la comunicación política. Cómo los analistas, y ahorita que empezamos campaña, se encargan de ser precisos en la identificación, cómo mueven las manos, porque los políticos están absolutamente entrenados, ellos son actores de su escena. Como si sube una ceja va a estar diciendo otra cosa, como si se toman las manos de una manera, y cómo esos elementos pueden estar asociados también a la toma de decisiones o a los discursos que tratan de imponer o de proponer en sus propuestas. Entonces, dense cuenta que esto es importante a la luz de cuando hablamos de esa comunicación. Y como les mencionaba, Kate Johnson nos proponía esos tipos de jugadores según ese estatus situacional. La persona con una comunicación agresiva, pasivo inhibido, y el asertivo. Y es importante acá mencionar, y es que no es una receta de cocina, pero lo que sí es muy común encontrar, que si uno pone en Google tipos de comunicación, salen estos tres. Y la gente tiende a reducir la comunicación en términos de estos tres. Yo como comunico, soy agresivo, pasivo, pero de base son un elemento importante y uno construye desde lo que hay. Ese agresivo, y acá
simplemente para comentarles y empecemos a hacer esa identificación de cómo es mi comunicación. El agresivo se caracteriza por tener una posición fuerte, por imponer su punto de vista. Es una persona que por lo general en su comunicación verbal está cargado de reproches. Usted no hizo, no tengo esto porque no me lo dieron, yo hice, pero usted no hizo. Hay acusaciones reiteradamente en esa comunicación y dense cuenta que una cosa puede ser el componente temático, pero siempre está quejándose, siempre está en esta situación como de desazón con su entorno. Son personas que no les interesa conocer el punto de vista de la otra persona. Es lo que yo digo y como yo lo digo, pues así se hace. En general, en términos de la voz, de esa expresión ya acústica, tienen una intensidad del habla muy alta. Entonces ya no es que yo les esté hablando de comunicación, sino que ya subo la intensidad. Y es que usted no me entendió, pues si no me entendió, mijito, pues vaya y busque en la internet, que ahí está todo. Dense cuenta que aparte de que está diciendo vaya y busque, haga lo que usted quiera, sube la voz, esa intensidad, ese volumen, y son las personas que no dicen, uy, pero es que está como que me está pegando. O sea, hay un aumento, y acá les ruego el favor, creo que me están viendo, y es que cuando yo subo la intensidad del habla, de manera equívoca, hago una tensión en la musculatura. Cosa contraria, que si yo tengo conciencia de la respiración, yo puedo hablarles demasiado alto y decirles muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar acá, pero dense cuenta que yo no estoy haciendo tensión en los músculos. La intensidad del habla depende de la respiración. Por eso es que cuando no estamos entrenados en voz, tenemos una conferencia y nos salen gallitos y todo porque empezamos a hacer esta tensión acá. O quedamos súper disfónicos y al otro día o nos vamos de fiesta o de concierto, no en el contexto de la pandemia porque no hubo, pero antes nos íbamos de fiesta y gritábamos, ¡yeah! Dense cuenta cómo está esta tensión y por eso, pues, si yo hablo gritando, voy a tener toda esta tensión. Son personas que lo miran a los ojos y parece que le estuvieran echando gotas. Esa es la típica expresión. Son personas que no tienen regulación en su expresión facial y hablan mirando hacia los ojos. Muy buenos días, ¿cómo están? Oiga, Leonardo trajo la tarea y aparte de que yo le estoy pidiendo y estoy gritando, estoy con esos ojos absolutamente grandes y se me sale el globo ocular. ¿Sí o no? Ahí está. En cambio, si yo empiezo, muy buenos días, Leonardo, tengo que tomar conciencia de estos músculos y empezarlos a hundir para que no se me salgan tanto, porque yo tengo mirada salida. Yo tengo unos ojos grandes, los proyecto mucho. Son personas muy planas en su expresión, entonces sacan ojos y todo, pero la parte inferior de la cara es muy plana. Y como viven gritando y todos, no sonríen, porque uno no puede sonreír y estar gritando, como que hay un imbalance. Son personas que se paran muy hacia adelante, como que quieren proyectar todo con la cintura escapular y se lanzan hacia adelante o son muy tensos, son los brazos muy, muy fuertes y tienden a utilizar la mano así. Es que usted no me entendió, pero si se lo dije, hermano, y este movimiento, está la mano fuerte. Son movimientos amenazantes que uno, si no está muy preparado o es de el estilo comunicativo pasivo inhibido, pues se va a sentir supremamente afectado tanto en la emocionalidad como también en su corporalidad. Son personas que hablan gritando siempre, pero no hacen variaciones. Entonces, si yo estoy gritando siempre, pero yo no bajo y subo y todo, va a tener un aumento en la tensión y eso también va a tener un impacto en mi comunicación. Uno tiene que subir. Ya decimos los que hablamos de comunicaciones que hay que tener una partitura. Subir, bajar, hacer pausas. Intentar no hacer como yo que hablo como una metralleta que hablamos muy, muy rápido. La persona agresiva tiende a hablar muy rápido porque como no le interesa conocer el punto de vista de la otra persona, pues, chao, no hay espacio a las pausas. Y son intervenciones supremamente largas. Entonces acá le pregunto para hacer una pausa y es, ¿alguno se siente identificado con esto, sea en la casa, porque acuérdense que la comunicación va a depender del lugar, no sé, los que son casados, los que tienen hijos, muchas veces yo he visto la relación, yo no soy madre,
pero esa relación padre-hijo muchas veces está con este tinte agresivo en el momento del regaño. Y los niños son todos chiquitos. Entonces, no sé, alguno si me quiere compartir alguna experiencia, porque yo también tengo que descansar mi voz. Se nota mucho en algunos docentes también, o directivos docentes, sí. Sí, Este, sí, profe. este tipo de escenarios se ve mucho en la política. ¿Y el que es? Los candidatos. Freddy, el de la carrera. Quiero buscarlo. En el escenario de la política. Sí, Y señor. como, por ejemplo, está ese candidato agresivo, también el asertivo, que está trabajando con datos continuamente, pero por lo general se ve este tipo de escenario en cuanto a la Sí, agresión. señor. Tienes razón. Qué pena que yo acá estoy literalmente buscando en Google, porque esas son de las magias que uno puede hacer en la... Y ya que tú mencionas este tema, y como te lo mencionaba previamente, Ivette Hernández es experta en comunicación política. Y su último, bueno, primer y no sé si último libro, pero es el primer libro que saca, tiene esta publicación muy interesante del 2017, recomendada para todos, y es la puesta en escena de sus mensajes, palabra, voz y cuerpo. De tal manera que ustedes también, si les llega a interesar este tema, tengan algo de donde sentarse, y ella hace una reconstrucción muy interesante. Ella es actriz y fonoaudióloga, y Raúl Fernando, su coautor, es artista. Entonces, ellos en el escenario político hacen toda esa relación, pero dense cuenta que esto no pasa a ser únicamente desde el escenario político, sino que todos somos unos actores, porque todos estamos en ese constante mueve, en ese constante tire y afloje de la comunicación. Entonces, súper recomendado este libro, que me encanta. Entonces, bueno, ya nos decías tú que en el contexto político. Nos vamos a ir ahora a revisar y gradualmente identificando, como les digo, esto no es una receta de cocina, pero sí es un planteamiento muy claro que nos permite tomar un poco más de conciencia de yo cómo me estoy comunicando. En el segundo lugar, de acuerdo a Kay Johnson, está el pasivo inhibido. Y este, en comparación al agresivo, es una persona que le cuesta expresar sus emociones y opiniones. Entonces, va a ser de intervenciones muy cortas, muy inexactas, por diferentes motivos, no solo el componente conceptual, sino también la emocionalidad con la que cursa la comunicación. Son personas que tienden a estar más en silencio, pero es un silencio no operante, es un silencio más quieto, porque el silencio tiene mucho poder. El silencio también, cuando yo tomo una posición y estoy en silencio, es porque tengo una acción política, desde el discurso de Hannah Arendt. Pero al contrario, este pasivo inhibido es una persona que limita la interacción, son respuestas cortas, tiende a hacer su posición, y acá está el peligro. Yo siempre he pensado que preferiría ser agresiva y no pasiva, porque supone, el otro era porque no le importaba, pero este supone lo que el otro está pensando porque no pregunta. Entonces, los dos están en un balance de no preguntar, pero este hace la suposición. Pues yo pensé, y eso también es muy peligroso, porque la comunicación de base es una acción política. Yo planteo, propongo, digo, y estoy en una negociación en un contexto sociocultural. Y así como supone, es indiferente a, pues yo no sé. Tome la decisión usted, hágalo usted, yo. Esa expresión facial es muy plana, pero tiende a ser como serio. Es una persona que en términos de su comunicación no verbal es la que catalogan como a mí no me da confianza esa persona. Es una mirada sin proyección. El otro lo miraba así como si le fueran a echar gotas, y el otro es una mirada muy plana que no transmite, y ahí la equiparamos con la mirada de los ojos de pescado. Como allá en el plato, que está frito el pescado y los ojos están ahí todos tronchados, pero no dicen nada. O sea, la mirada de pescado es una mirada sin mayor información, es una sonrisa sumisa. Y acá les vamos a, yo tiendo a sonreír mucho, una sonrisa más tranquila, en coordinación, pero la sonrisa muy sumisa es esta.
¿Sí ven la diferencia, cómo cambia mi expresión? Aparte de eso, hay un temblor básico, porque como está tan rígida la cara y como con la intención de sonreír, los músculos se incoordinan y se ven nerviosos. O el que se come los labios. Por eso es que hablar de comunicaciones implica estar muy conscientes de cómo yo estoy moviendo mis músculos, mi cara. Estas personas tienden a mover mucho las manos, a estarse cogiendo, se cogen el cabello o se cogen las gafas, o como que está esa dificultad en controlar su cuerpo. En este contexto de tener la cámara es un poco más difícil, pero son las personas que ante las exposiciones y todo no se quedan quietos. Están moviendo los pies para adelante, para atrás, como que y ya hay una dificultad en el manejo corporal, no solo de la cara, es también como yo me ubico. Normalmente cuando uno va a hablar en público, tienen que tener los pies en una base fija y tener un pie un poco más adelante que el otro. Por eso es que si ustedes ven los TED, por ejemplo, cuando uno veía, bueno, en ese momento no había TED, pero cuando uno ve hablar a Steve Jobs, siempre lo ve con una pierna adelante, un puntero acá, y ese es el movimiento de brazos. Eso es clarísimo, porque da seguridad. Yo puedo hacer esto, me muevo, pero no me estoy moviendo tanto. Pero bueno, cuando volvamos a la presencialidad, si el profe Dumar lo considera, nos hacemos una clase presencial y un entrenamiento en comunicación. Estamos muy contentos, Lina. Sabes que nos estás dando muchas ideas y claro que sí, estás invitadísima. Tan bello, muchas gracias. Yo acá me autoinvito. Bueno, Gracias, Lina, muchas gracias. no, con todo gusto. Mira, en esta relación de ese pasivo inhibido, el agresivo era una intensidad, y dense cuenta que acá ya la precisión terminológica, y es que nosotros no hablamos, uy, tiene el tono alto. Nosotros, el tono es si es grave, hola, buenos días, como más alto, hola, buenos días, más bajo, que es una voz típica de un hombre, mi voz es muy aguda, y la intensidad ya es ese volumen. La persona pasiva tiende a hablar muy bajito. Hola, muy buenos días. Sí, a mí me gustaría. Dense cuenta que aunque ustedes me escuchan, es esa intensidad muy controlada. ¿Qué pasa con la intensidad de la voz? Que aparte de que no tiene ese control respiratorio, yo no estoy abriendo casi la boca. Hola, buenos días, ¿cómo me les va? El hecho de que yo no abra la boca y ella gradualmente les estoy dando algunas indicaciones, no se trata de hablar así porque es que eso sí asusta. Es empezar a tomar conciencia que para que mi voz se amplifique, teniendo en cuenta que es una onda mecánica, tiene que entrar a la cavidad oral, y si está abierta o proyectada va a tener mayor espacio. Una persona pasivo inhibida, como tiene tanta restricción voluntaria o no voluntaria de su expresión facial, no deja que los músculos se estiren y habla más así. Hola, buenos días. Sí. La cavidad oral está muy cerrada. Nuevamente, igual que en el agresivo, no hay una variación tonal. No suben, no hacen uso de la escala, no bajan, no agravan en algunos énfasis, y eso hace que la comunicación sea absolutamente plana. Son personas que hacen demasiadas pausas. Entonces ya no hablamos de una fluidez que tiene las ideas, sino que paran y buscan. Y hay un tip: cuando uno va y busca información al cerebro porque se le fue un dato específico, la idea no es, miren el movimiento que yo hago en mis ojos, no es subir a buscar la idea, porque si no se me va a ver el globo ocular blanco, sino por el contrario, es mucho más certero bajar al piso, como buscar la información y luego buscar los ojos. Y tú, Patricia, como abogada, tendrás que ser muy hábil en todo esto, en esta proyección de no dejar los globos blancos, porque eso va a ser como que genera duda, como que uno no sabe, cuando uno sube los ojos y los baja, no sabe dónde van a caer. En cambio, si uno baja la mirada y luego busca los ojos del otro, es mucho más fácil. Estas personas tienden a tener los globos oculares altísimos, la mirada alta, y eso hace también que la fluidez del habla sea mucho más cortada y hacen mayores pausas.
Entonces, dense cuenta que estamos en dos polos opuestos, de acuerdo a lo que nos propone Kay Johnson. Y al final aparece este, que es el asertivo, que uno podría pensar que es en términos de un balance. El asertivo es hacia donde idealmente, si somos conscientes de nuestra comunicación, nos tenemos que dirigir. Y el asertivo tiene que ser muy, estar entrenado por un lado y ser muy consciente de que la comunicación estará determinada por ese estatus situacional. Ser asertivo en una situación de conflicto muy fuerte, ustedes han visto que las personas que están en conflictos tienen que tener una capacidad de raciocinio y de tranquilidad fuerte, rápida, o si lo están atacando y todo, pese a eso, estar muy tranquilos. Porque si llega a caer en el punto del agresivo como los otros, pues para pelear se le necesitan dos. Y si es muy pasivo, pues va a generar una discordancia en el contexto. El asertivo como base está más consciente de esas reglas que regulan la comunicación en un estatus específico. Tiende a tener una interacción honesta, pregunta hacia el otro, definitivamente hay un escenario de comunicación. La comunicación, si lo vemos en términos de juego de palabras, es la común acción. Es decir, que yo estoy en interacción, en constante relación con el otro. Eso es comunicación. Más allá de la estructura de Lazarfeld o el modelo matemático de la comunicación de emisor, receptor, emisor, mensaje y receptor. Esa es una figura o un imaginario que tenemos de la comunicación muy, muy viejo y que corresponde a una necesidad específica de la posguerra, bueno, entre guerras y posguerras, y se plantea un modelo matemático. Pero si yo ya soy más consciente de la comunicación, implica que yo reconozco al otro y sin el otro no hay esa relación, esa negociación. El asertivo es un poco más polite, intenta no incomodar con sus intervenciones, hace intervenciones sujetas a los tiempos que tiene y tiene una capacidad de autorregulación. Va, viene, suelta sonrisas. En términos de esa expresión facial es mucho más relajado, como que se ríe, como que, pero no hay, como que es mucho más relajado, pero no es un relajado, buenos días, yo, profe, ¿qué se cuenta? No sé qué, porque también hay un estatus de trabajo que estamos en un escenario académico, pero no se ve tenso. ¿Por qué? Porque, y yo espero, yo estoy en entrenamiento constante de ser muy asertiva con mi comunicación de acuerdo a los escenarios. Tiende a tener comunicación visual constante, pero también yo estoy mirando acá, bajo la mirada, o sea, como que no siempre estoy acá, porque si no yo estuviera acá, estaría mucho más tensa y pensando, ¿será que si me ven? No. Hay sonrisa, hay una posición erguida y dense cuenta que yo no estoy acá como hablándoles así con el pecho en plomo, porque esa es una actitud muy agresiva de estar, bueno, sí, sino que yo bajo, muevo los brazos. En el caso de que no estuviéramos en la virtualidad, sino en la presencialidad, soy una persona que toca, o las personas se dejan tocar, o buenos días, y vienen esos elementos como a mí no me digan doctora, yo le decía a Patricia, no, yo me llamo Lina. Y esas posibilidades que, claro, en los contextos profesionales y más en una cultura tan jerárquica como la colombiana, si no aparecen esos aspectos como que, uy, es que no me reconocen mis títulos. Y más en el contexto de la salud, que es un contexto muy, muy jerárquico, en el contexto de la abogacía. Los militares. Sí, militar, salud y más encima. Entonces aparece eso, o el hecho de que a los abogados acá les digan doctor. Entonces, como, sí, yo soy abogada, la doctora. No tiene nada que ver con que a ti te guste. Bueno, si te gusta, maravilloso. Denme un segundo que tengo un asunto logístico en mi casa y mi mamá está que echa cepillo. Perdónenme. Tranquila, Lina. Muy bien. Y yo paro. Bueno, pero estamos pasando muy bien, ¿cierto, Muy compañero? bien, sí, profe. Yo estoy que tomo nota, todo lo que estoy anotando de lo que va diciendo Lina. Mire. El acertijo me Muy gustó y interesante, profesor. Cuando te vas, Lina, hacemos desorden. Ah, no, maravilloso. Me encanta. Muy bien. Estoy emocionadísima. Entramos a Pero no recreo. hablamos mal de ti, Lina, no hablamos mal de ti para nada. Ahí los veré. Bien. No, mentiras. Dense cuenta que me interesa mucho eso que dicen, yo estoy tomando nota, pero más allá la idea es, piénsense cómo estoy funcionando. Posiblemente eso les permita ayudar
les permita en sus contextos cotidianos de casa resolver algunas más cosas. Si se identifican que el otro está agresivo, pues pucha, si nos ponemos los dos acá igual como gatos peludos, pues pueden pasar cosas. Son esas discusiones muy largas o que uno se enfrasca y todo, y el enfrascarse en una conversación da cuenta de la dificultad para autorregularse. Intentar no esperar que el otro se regule, sino tú, sujeto individual, tener conciencia de cómo está mi autorregulación para tomar decisiones. Es el momento de quedarme, dar mis argumentos o por el contrario de retirarme, dejar que los ánimos se calmen un poco y luego regresar con mis argumentos. Entonces dense cuenta que estos espacios específicamente de ponernos a pensar están dirigidos y es a la autorregulación y la toma de decisiones de la comunicación. Volviendo a esto, yo muevo las manos, pero yo no estoy acá como, ¿qué, profe? No sé qué, entonces como si estuviera haciendo ejercicio, intento eso, yo sí tiendo a mover mucho las manos, pero tiendo a hacer unos movimientos un poco más hacia este lado, bajo mucho al centro, no estoy siempre así, o esta posición que en Instagram muestro las personas que se la tienden a tomar mucho así, porque acá yo hago una fuerza en las manos, sino las personas, y acá bajo un poco la cámara, en las noticias, hoy cuando vean las noticias a las 7 de la noche, sobre todo en Caracol, porque como hacen planos abiertos, van a ver siempre a los presentadores con los brazos en las costillas. Y es que justo acá está el soporte de la comunicación. De las manos, van, suben, yo puedo tener el movimiento hacia mi cara, subo. Pero si yo bajo las manos ya demasiado, acá, voy a bajar un poco más la cámara, creo que está viendo. Si yo ya me pongo las manos muy acá, ya voy a dar otra connotación de la comunicación y es tapar en cierto grado la zona de la pelvis, y si bajo mucho podría tapar los genitales. Eso tiene una interpretación sobre intimidad en términos de me siento demasiado nervioso. Esa es la posición que llaman algunos del ahuevado, entre comillas, porque ya baja los brazos, y cuando yo bajo los brazos demasiado, lo que hago es cerrar mis hombros y me veo más delgado y más pequeño. Ahí yo quería hacer una connotación chiquitica y Sí, es que, señora. por ejemplo, sí, se genera eso que tú dices, se genera la inseguridad y por supuesto se perdería la credibilidad de la noticia que nos están informando. Sí. Sí, es esa posición, pero dense cuenta que si ustedes ven en la prensa o en la prensa digital, ya porque por lo general ya no hay prensa impresa, la foto de los políticos o la foto familiar, muchas veces las personas quedan con los brazos así. Y me he dado cuenta, y es que cuando las personas están de paño con estos suéteres amplios, específicamente los hombres, bajan mucho esto. Antes se utilizaban las sombreras con el fin de dar esa grandeza, pero los suéteres ahora ya no vienen así. Y eso hace que los adultos mayores en general se vean más rotados y más pequeñitos. Discúlpame, por ejemplo, cuando se llevan las manos hacia atrás, como hacia la espalda, los brazos, ¿es para qué? Es como para... Discúlpame, espérame que se me perdió la presentación. ¿En qué contexto? Cuando uno está así, con los brazos hacia atrás. Sí, cuando tú dijiste que lleva uno como los brazos hacia la espalda. Y Porque tengo que ir en la cámara y les voy a mostrar. Yo cómo me veo, profe. Ya. Hay varias Perfecta. posiciones. Si yo Muy bien, muy bien. hago así, dense cuenta que la ubicación de mis hombros, o sea, si yo estoy, es que no creo que quepan porque mi pareja está muy cerca. Si yo estoy de pie, piénsense que mi cintura escapular tiene mi misma relación de hombros, caderas, y yo estoy así. Si yo hago así, mira cómo yo me veo. ¿Sí ves? En vez de verme más amplia, me reduzco y se me proyecta más el pecho y me veo como si yo estuviera peleando. E inmediatamente por disposición anatómica, si yo abro los hombros, se me van los brazos hacia atrás y mira que yo ya no los puedo mover. ¿Sí ves? Que quedo como un pajarito. En cambio, si yo tengo la posición en codos, acá en la costilla, que es donde es la posición, yo puedo hacer esto. ¿Sí ves? Subo, voy, ta. Y hace que no haya modificación ni para acá, como me veo que es la posición de la hueva o el futbolista en el tiro libre,
que me veo más chiquito y me roto. Y así, dense cuenta que mi postura cambia, mi columna se rota. Y aparte de eso, se me cae la cabeza y mi laringe queda chiquita. Por ende, va a ser más difícil proyectar. En cambio, si yo estoy así, hago esto y mi cintura escapular está relajada y me permite mover la laringe mejor. Así estoy así. Toda esa lógica corporal es muy importante porque eso implica la biomecánica del habla. Ya la relación de las estructuras, como si yo estoy más tenso o más abierto acá, voy a generar inestabilidad laríngea. Entonces, un comentario. En ambiente eclesiástico se usa mucho la posición de agüevado. Mira las fotos y todos con las manos allá tapándose los genitales. Bueno, un poquito más arriba. sí, las ponen así, Bueno. pero date cuenta, profe, que también puede que sea con ese asunto no consciente de la posición, pero si se ven más chiquitos, como un poco más sumisos, y yo no sé si es un imaginario asociado al contexto religioso, y es que tienen que ser más calmados, y eso no, ser asertivo, para mí, las personas que están trabajando en toda la rama eclesiástica y todos son supremamente entrenados, saben de filosofía un montón, y saben de comunicación un montón, pero ya son esos imaginarios como de gremios, no sé si en términos de gremios, pero sí como que ese comportamiento de la no verbalidad se va transmitiendo. Es como cualquier conocimiento. Si yo veo, y eso sí es importante, siempre por lo general están así, más Dispositivos, ¿no? cerrados. Costumbres, Son dispositivos culturales. dispositivos, sí. Sí, de acuerdo con eso, profe. Sí. Listo. Entonces ahí, les queda un poco más claro, así sea con la pantalla donde la tenemos para ver cómo se cambia la disposición anatómica del cuerpo. Y Sí, muy bueno, bien, sí. pónganse Y ya a acá nos estamos pensar. arreglando, si te has dado cuenta, hemos estado tratando de arreglar la postura. Claro, eso es supremamente importante porque la voz no solo depende de acá, de la laringe, ni de abrir mucho la boca, sino es esa relación de respiración. Pues los 5 subprocesos del habla son respiración, fonación acá, resonancia, articulación, yo que tanto puedo mover la lengua mucho más rápido y preciso, y la fluidez. Esos son los procesos del habla. Pero no es solo habla, es esa relación cognoscitiva y el contexto. Entonces, por eso ya salimos como de ese margen de solo el habla como proceso fisiológico y nos vamos a la comunicación verbal, oral. Entonces empiezan a salir ahí unos apellidos un poco chocolocos, pero pues, ahí les voy contando. Listo. Entonces, en ese asertivo, el movimiento de las manos es fundamental, esa relación de la cintura escapular es muy importante. Son personas que pueden hacer variación en la intensidad, paran, suben. La fluidez está de acuerdo al contexto. Si yo estoy dando, entre comillas, una mala noticia, pues definitivamente mi velocidad del habla tiene que ser mucho más pausada, pero no tan pausada como de generar vacíos, porque o si no, corto las ideas. Son mensajes claros. Yo espero estar en los tiempos de interacción que permite que vayamos allá, que vengamos, que haya realmente una dinámica de comunicación y encontrar las pausas. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a hacer mención nuevamente a los 5 subprocesos del habla. Entonces, los 5 subprocesos del habla son respiración, fonación, pero como que me voy a otra cosa, paro, y uno queda como de esos 2, pero dice, ¿cuál es el tercero? Y genero esa expectativa y no corto la idea. Si yo voy a nominar una lista de 3 elementos, 5 elementos, lo que sea, idealmente tengo que hacer la mención a esa lista. Y luego sí hacer la pausa. Pero si no queda el otro como cortado ahí y pues pasa lo que pasa. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? Acá la pregunta es, y me parece lindo y les quiero preguntar, y es en esos roles de comunicación, esos estatus, ¿cómo se sienten algunos de ustedes? ¿O quién es muy asertivo? Pues para mí el gremio de la salud, tanto emocional como en la práctica, tienen
manejan mucho lo asertivo. O sea, por ejemplo, los psicólogos, ellos deben ir, o sea, digámoslo así, como donde debe ser. Por medio de la comunicación encuentran todas esas dificultades de la otra persona, de su paciente, y empiezan a generar esas estrategias pues para darle una posible solución. Ujú. Al igual en la salud, ustedes deben ser muy asertivas, ¿sí? Porque donde hayan errores, pues prácticamente esos errores son supremamente grandes. Sí. Entonces, ahí prácticamente manejan muchísimo. Por ejemplo, la asertividad también se da, por ejemplo, en los medios de comunicación, que también es indispensable. Esta asertividad también se da, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿sí? En algunos líderes, porque hay otros que eh, son muy impulsivos, pero sí, muy chévere. También, pues, acá tomando tips para mejorar, para eliminar esos nervios por completo, porque de cierto modo, pues, uno pararse, es muy distinto dominar uno, ejemplo, 5 a 10 participantes que prácticamente dominar a un público superior a 10, 15, 20, pues eso ya lo coloca a uno contra la pared y lo pone a dudar. Entonces ahí surgen los nervios, acá tomando los tips y no, muchísimas gracias. Eso es Pues todo. bien, Freddy, yo quiero hacerte una pregunta. Claro, eso es lo que tú dices. Posiblemente uno en un contexto un poco más cerrado, uno diría, no, pues es más fácil. ¿Ustedes se acuerdan que cotidianamente dicen que si tú vas a exponer a un auditorio grande, los pienses como si estuvieras desnudos, no sé qué, para estar más seguro? Ese tipo de cosas culturales, por lo contrario, tambalean mucho. Sin embargo, desde mi experiencia es más difícil hablarle a pocos porque hay mayor cercanía. Uf, para mí hablarle a pocos, digo, fue pucha, porque acabas de estar y es más cercano el tener ese control o esa regulación del cuerpo y llegar a eso. En algún momento tuve la posibilidad de acompañar una cátedra de 500 estudiantes en la Universidad Nacional y pues pasé de tener 60 estudiantes a con el doctor Pardo pasar a tener 500 estudiantes. Y a mí ahí me entrenó, pero tocaba eso y date cuenta y esa regulación tiene que ir apareciendo porque la idea de que tú también seas profesional e independientemente de tu título o que no tengas formación, posiblemente en algún momento vamos a estar expuestos a una plaza, a un contexto. Pero pienso yo que el primer escenario donde uno se debe ver es en su familia. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil comunicarme en estos contextos, está controlado porque tengo la teoría, porque tengo la práctica, pero, por ejemplo, yo no tengo una relación, una comunicación asertiva con mi hermana, porque mi hermana tiende a tener un estilo muy agresivo y yo soy la súper pasiva, repasiva, repasiva. Y justo ahí yo soy consciente y es, posiblemente lo puedo hacer mejor en el escenario profesional, pero mi talón de Aquiles es el contexto familiar. Y ahí dense cuenta, está eso, ese reconocimiento. Y uy, mi hermana abre la boca y yo quedo chiquitica. Y no debería ser lo contrario al saber que tienes el conocimiento pleno sobre tu hermana. Pienso, no, porque ahí justo está ese elemento emocional. Entonces, claro, ella es mayor y aunque es bajita, chiquita, todo, esa muchacha abre la boca y yo quedo, porque eso ya es una relación de poder. Yo puedo tener el conocimiento teórico, pero internamente, y por eso la invitación desde el inicio es, piénsense ustedes en ese contexto inmediato, porque eso ya va a marcar. Yo trato de, algunas veces ya me quedo en silencio, pero ahí está justo el entrenamiento. Entonces uno tiene que regularse. Les cuento las incidencias de la comunicación en mi caso. Acá no. Lina, disculpe. Sí, señora. Gracias, Lina. En cuanto a lo personal, me vi, mejor dicho, identificada en todos los aspectos, tanto en lo familiar como en lo laboral. Aquí, pues, aunque tardecito, pero tomando la decisión de estudiar, de aprender esta carrera tan maravillosa. Y realmente sí, a veces pensaba que por qué me tengo que quedar callada, ¿sí? No me puedo dejar en ningún momento, pero a veces realmente
el quedarse uno callado, no demostrando con su cara o sus expresiones otra cosa, sino realmente esperar la calma es lo mejor en todo momento, porque ya cuando se bajen los humos, como se dice, pues ya uno puede hablar y puede expresar, pero no sencillamente uno quedarse callado. Yo me quedo callado porque quiero evitar, no, pero ¿qué está diciendo mi facción de la cara? En el trabajo también, en el hospital, de pronto, en la atención con los pacientes, uno de pronto podría decirles, bueno, algunas personas le podrían decir, pero no es mi culpa, yo tengo la culpa de que no lo atienda. No, no, pongámonos en el lugar de ese paciente y aunque no le podamos dar la solución de pronto en la cita o bueno, en tantas cosas, pero con la manera de decir las cosas y con la expresión de la cara, pues uno puede solucionar muchas cosas. En cuanto a lo de la academia, en la forma, pues estamos ahorita virtual, de pronto se suscita un debate o algo, pero entonces con la manera de decir las cosas, entonces es lo que yo diga y no, no es así. También los compañeros tienen la oportunidad de expresarse y sencillamente pues no demostrar si estoy enojada, si estoy, no, sino sencillamente lo que se está preguntando. Porque muchas veces cuando uno trata de expresar, entonces da a flote todo, si estoy brava, si estoy de mal genio, si estoy muy contenta, ¿no? Sencillamente es, ahí sí como se dice lo militar, conteste lo que se le pregunta. O sea, necesariamente uno no tiene que estar demostrando si realmente me enojé, ¿no? Porque son cosas en las que estamos aprendiendo. Y en cuanto a la postura, ay, ¿por qué no tuve esta oportunidad antes? De verdad que me hubiese servido muchísimo porque pues ya vamos mejorando en cuanto a la posición y en cuanto todo, a toda la parte de, de expresión. Yo quería intervenir un poquito. Perdón. ¿O le vas a dar respuestas a Patricia? No, no, señor, estoy de acuerdo con eso. O sea, como que es que yo pienso que empezar a pensar eso a nosotros mismos llega a eso, como cuándo sí, cuándo no, y pues más que decirte estoy de acuerdo contigo. Es que, Exacto. Por ejemplo, nosotros, por eso es que uno entra a la vida universitaria para desarrollar ciertas habilidades y destrezas, para nosotros tener una mayor proyección en todos los ámbitos que se nos presenten en nuestras vidas cotidianas. Yo siempre he sido partícipe de algo y es que la seguridad le da el conocimiento. Cuando tú sabes lo que estás haciendo, tienes la seguridad al 100%. Y te proyectas de igual manera, ¿sí? Y eso va ligado muchísimo también con estas habilidades y con estas destrezas que tú vas desenvolviendo a lo largo y ancho de la profesión que cada uno adquiere, ¿no? sí, Porque la gente cree que, por ejemplo, en mi caso, que estudiamos psicología, la gente cree que los psicólogos, Dios santo, son, mejor dicho, dioses o la tienen clara. No se crean, los psicólogos también les da cierto miedo proyectarse ante un público, sea poco, sea grande, siempre tienen como ese pánico escénico, ¿no? Pero hemos llegado a la conclusión y es que ese pánico se genera muchas veces son por las inseguridades en cuanto al conocimiento adquirido. Entonces, para no tener eso, nosotros implementamos otros mecanismos de acción para que el mensaje llegue al interlocutor como tiene que llegar. Entonces nos volvemos más bien, son seres herméticos, muy sí, herméticos. Fernando, perdóname y me gustaría hacer acá una mención y es, estoy de acuerdo en parte, me parece supremamente importante lo que planteas, sin embargo, no soy tan cercana a ese asunto de que el ingreso a una universidad, a una institución específica sea el nivel, porque justo ahí yo pienso que la comunicación no debería estar enmarcada únicamente en el contexto del academicismo o del acceso a que yo si pago lo tengo. Yo me sueño con algún momento volver a hacer talleres y tuve la oportunidad de hacerlo con chicos de 13 años en octavo bachillerato y hablar del cuerpo
y hablar de mi comunicación, porque justo ahí el reconocerme como agente de comunicación, ese elemento que puede modificar, negociar y todo, es innato, o sea, debería estar inmerso en esa lógica de no solo porque soy profesional. Y conozco gente que no ha tenido acceso a la educación y más en Colombia que tenemos tantas inequidades, hombre, que son más que expertos y esas personas no tienen que pasar por una universidad. Entonces pienso que ahí también es el asunto de negociar, es decir, uno, reconocernos como iguales, independientemente que tú seas el doctor, el no sé qué, es esa posibilidad, somos iguales, que sí, tú tienes acceso a unas cosas, tienes unos conocimientos particulares en eso, pero eso no te hace ni más ni menos. Y justo esa comunicación o esa visión nos permite ser un poco más asertivos y regularnos, hacer esas adecuaciones de contenido. Si yo voy a hablar con la señora de la tienda que sé que no tiene acceso a educación y tal, o en el campo con mi abuela, esa señora sabe más que yo, así yo haya pasado por la universidad. Entonces, justo ahí yo pienso que infortunadamente lo conocemos un poco más en el escenario académico, pero no debería ser. La invitación es que los chiquitos lo puedan hacer, que en los colegios podamos, porque eso también permite que tengamos decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre el uso, cómo lo digo, qué lo hago y que seamos más asertivos en diferentes contextos. Lina, Sí, señor. habría que trabajar mucho el teatro, ¿verdad? Me parece, yo soy profesor en un colegio distrital en las mañanas y no sé, ese punto, yo digo en mi clase, pues ya los compañeros aquí me conocen, eh, trato de que la clase es de religión. Yo fui religioso y por eso hacía los comentarios tal vez al inicio por allí. Bueno, quedan esos dispositivos, eso es muy fuerte, de tantos años en el seminario. Pero trato de que la clase sea una válvula de escape, y más en un contexto social en el sur, localidad de Tunjuelito, donde trabajo, que no lleguen a los contenidos académicos y tal, todo eso está en Google, pero que el ambiente sea otro, que la pasemos bien en el ratico. Gracias a Dios con la experiencia, con el tiempo, porque al comienzo no era así, llevo 21 años ya como profe, pero más últimamente uno lo va aprendiendo tal vez y ojalá lo mejore. Sí. Sí, súper profe eso, y a eso es a lo que voy, o sea, como invitar a los chicos, y lo que tú refieres al teatro, sí, definitivamente toda esta estructura del análisis, de esta comunicación, de esta integración de diferentes cosas, parte del arte, parte, porque los artistas son profesionales del cuerpo, y al ser profesionales del cuerpo, también son profesionales de la voz, entonces justo ahí es que vienen estas relaciones desde la comunicación, y es porque también sería válido que yo les viniera a hablar como de la comunicación desde otras líneas y tal. Simplemente uno habla desde donde ha tenido la experiencia, ha ido tejiendo ese mar de cosas, pero pues a mí me apasiona la comunicación, intento verla por diferentes lados. Y justo por eso, ya entrando al siguiente componente que nos hace pensar, y es yo cómo estoy comunicándome realmente. Acá tengo, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Acá la invitación de esta imagen Sí, es, ay, creo que están viendo todo grande, chicos, que tengo que ver esto. Es, posiblemente estamos nadando en un vaso muy chiquito con muchos y la idea es saltar a otro, empezarnos a mirar en esa comunicación, en ese mundo, porque la comunicación va a tener muchos apellidos. Acá han marcado mucho la comunicación verbal y versus la no verbal, está la comunicación social versus la comunicación digital, pero en general hablamos de comunicación porque son apellidos y escuelas o vertientes que estudian la comunicación política, la comunicación profesional, la comunicación en salud, pero estamos en un marco grande de comunicación, de esa interacción y de la común acción con los otros. Y acá, para cambiarles y saltar eso, porque sí me parece importante, y eso es aterrizarlo tal vez en un escenario, y acá yo me excuso porque yo había comprendido la indicación de la clase diferente y había entendido que todos eran estudiantes de derecho, y entonces pues lo orienté mucho hacia el componente más legal de cómo abordar, pero me parece que le podemos dar ese tinte de análisis y es porque nosotros no estamos ajenos. Cuando ya hablamos de la patología, de los trastornos, aparecen N cantidad de diagnósticos. En el caso de fonoaudiología, nosotros tenemos trastornos, desórdenes, tenemos alteraciones neurocomunicativas, tenemos también de base todos los trastornos neurocognitivos que van a generar una
afectación en el cerebro y, por consiguiente, una alteración en la expresión del lenguaje o del habla. Pues cuando yo vi la invitación, yo dije, cónchale, y me acordé de la película que me refería a Patricia, pues lo dirigí a una población que me interesa mucho y es el adulto mayor. Y más porque está envejeciendo la población, estamos en un contexto de adultos mayores abandonados, pero más que abandonados en una estructura cultural que no los tiene muy en relación. Entonces, de este lado ya más de fonoaudiología, cuando ella me decía a mí, uy, derecho y tal, me fui a pensar y es que la prevalencia, es decir, la cantidad de gente que en toda la población y los nuevos casos de demencia están aumentando con el tiempo. De acuerdo a la evidencia, en los países de altos ingresos no se va a ver tanto una expresión de demencia, en tanto los hábitos como su contexto los va a proteger gradualmente, pero en los países de bajos ingresos o en vía de desarrollo sí se va a ver una expresión más alta de la demencia. Y la demencia es una alteración en el funcionamiento del cerebro. Y ojo con esto, porque no hay solo la demencia que llaman, o a todo el mundo le da Alzheimer. Hay más de 100 tipos de demencia. Y entre esos diferentes tipos de demencia están las más comunes, que es la demencia tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, que es la que da después de estos derrames cerebrales, la demencia de cuerpo de Lewis, que está asociado al Parkinson, y las demencias mixtas, que pueden ser cualquiera, pero aparte de eso hay muchas demencias. Las demencias no solo le dan a los viejitos, las demencias pueden aparecer a los 30, 40 años. Y justo ahí, cuando nosotros nos ponemos a pensar, uy, una persona con 30 años con demencia le va a afectar mucho más su calidad de vida. Y si vemos que la demencia me va a afectar inmediatamente todo el componente lingüístico comunicativo, pues yo voy a tener una repercusión no solo en mi interacción en cómo hablo, cómo me relaciono, sino con mi entorno, y voy a empezar a tener mayores dificultades y a generar mayor sobrecarga en mi contexto. En este estudio publicado en el 2016, se estima que hay unos rangos asociados a una prevalencia entre los 41 a 56 años de que a 48% de la población le estuviera diagnosticada. Esas son unas poblaciones y unos estudios específicos, sobre todo los estudios que se llaman revisiones sistemáticas. Es decir, que la probabilidad que alguien de mi familia tenga demencia es muy alta en este contexto. Pero nos han enseñado culturalmente y es que la demencia solo, ay, se le olvidaron las cosas, como hacías tú el comentario, Leonardo, y es como que se mantiene esa memoria retrógrada, la memoria, ¿por qué? Porque al cerebro le va a costar formular enunciados más recientes, lo que hice, lo que hago, y me quedo allá en la nominación del pasado. Entonces, dense cuenta que acá es para decirles si es, hay mucho, pero justo la demencia, y más en términos de fonoaudiología, lo tendemos a ver en unas disfunciones comunes en el lenguaje. Son personas o adultos que ya yo no los pongo en el contexto del adulto mayor, ya les dije, desde los 30, en casos muy extraños, puede haber demencia. Yo tengo pacientes de 50 años que para mí no son adultos mayores, pero empezaron a manifestar cambios en su lenguaje y en su expresión desde los 49, 48 años. No son adultos mayores, pero justo el que empiecen esos desórdenes tan jóvenes dice que va a entrar más rápido la demencia. Son personas que les va a costar comprender o expresarse. Eso inmediatamente va a desencadenar una restricción en la participación. De su contexto inmediato los van a empezar a tildar, ay, no es que al viejito ya se le olvidan las cosas, pero resulta ser que si no son tan viejitos, ¿qué pasa? Se van a empezar a aislar mucho, y eso genera soledad, la soledad del adulto mayor. Genera aumento de ansiedad y, pues, como les mencionaba previamente, la sobrecarga al cuidador y del contexto inmediato. Y acá ese enlace, Patricia, tú me excusarás y espero que les sirva, porque yo me había pensado a todos tus compañeros de derecho. Entonces dije, no, pues hablemos de
de eso. Y es La mayor parte sí son estudiantes de derecho, casi la así. mayoría, casi todos, sí. Bueno, Sí. espero que les sirvan algo. Y al psicólogo que te sirva también y al que estudia ingeniería y todo, pues que algo nos sirva. Y es desde fonoaudiología, aparte de esto de la comunicación, dense cuenta que acá también mi voz cambia de matiz y es un poco más agravada, un poco más, porque ya la información también tiene una connotación mucho más de realidad y también de necesidades. Se podría hacer un abordaje normal terapéutico de hacer terapia de fonoaudiología, de mantener los accesos a la información, de dar tips para que la persona tenga el llamado a la palabra, el acceso léxico más rápido, se reduzcan los tiempos, pero gradualmente estas personas van a llegar al silencio, a ese silencio no voluntario de quedarme en silencio, sino porque ya mi cerebro no lo puede trabajar. Entonces, se pueden hacer también abordajes, que ese es el que yo hago un poco más centrado en esas necesidades de comunicación, de identificar realmente cuál es el contexto y trabajar con la familia más que con el paciente. Y también donde la fonoaudiología o mi trabajo en ese punto es ser testigo y garante de la comprensión en la toma de decisiones. Recuerden que les decía que la comunicación y la información hacen parte de la Constitución Nacional Colombiana e implica que si una persona tiene una alteración en su comunicación, cuando va a firmar tenemos que hay por lo general unos testigos y uno de esos testigos se recomienda y es que sea un profesional, en este caso de fonoaudiología, que permita que haya transparencia, es decir, que a los viejitos o a las personas que tienen ese diagnóstico no los roben, no les quiten sus posiciones, todo porque estamos en un contexto que infortunadamente hace eso. Y eso es fundamental porque estamos cobijados con eso y uno se preguntará, y acá les abro la pregunta y es, a los de derecho o a Leonardo también, a ti, profe, a los que quieran participar y es, logran entender hacia dónde va el componente de ser testigos en la comprensión, en la toma de decisiones o garantes. O tú, Patricia, algo, o sea, como que te habías pensado Que que eso llegara hacia el derecho a ese lado. no, no me lo había pensado, pero entonces ser testigo es tomar esa decisión por esa persona en ese momento porque no la tiene. Inicialmente se hace como una de las medidas para las personas que tienen ese tipo de alteraciones en la comprensión y en la expresión del lenguaje y es, por ejemplo, en las voluntades anticipadas, que la familia formula cuáles son las voluntades anticipadas. En el caso de deterioro, no quiero que haya una cirugía mayor, que haya ingreso a UCI, que haya medidas terapéuticas invasivas como una gastrostomía. Eso, lo formal de lo legal, está escrito con una estructura lingüística supremamente En, compleja. en un consentimiento informado. ¿Podría Sí, ser? o sea que es en todo el documento de voluntades anticipadas que se tienen que llevar a notaría para que una persona no tenga. Ah, Imagínense si esa estructura lingüística de ese escenario es tan complejo como que uno le diga no va a hacer gastrostomía, no va a hacer no sé qué, no sé qué. Yo tengo como fonoaudióloga que garantizar que soy capaz de hacer la estructura lingüística más sencilla, llevar terapéuticamente al paciente para que él diga, o sea que eso es esto, o sea que si me muero no me hacen nada prácticamente, y verificar que eso sea transparente, es decir, que cuando las familias hacen voluntades anticipadas, el notario de eso dice, ¿esta persona entendió? Sí, para eso está la fonoaudióloga y garantiza que no el 100%, porque nosotros no podemos garantizar que se comprende el 100%, pero que se generaron las estrategias para que esta persona firme eso. Y es supremamente importante porque acá en Colombia la ley 251 del 2018, en la cual se determinan todas las normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, está orientada a eso. O sea, yo como fonoaudiólogo, aparte de eso, tengo que generar un trabajo con los abogados, porque en este asunto de la retórica, de la comunicación, no me puedo quedar únicamente en este elemento, sino orientar a que ustedes, si son la mayoría de derecho, sepan que en este contexto también entra todas estas habilidades de comunicación que el profesor les está compartiendo. Hacia allá también tienen que ir.
entender que no se trata solo de la oralidad, de que tanto ustedes pueden pasar la información y litigar y tal, sino por el contrario, es garantizar y conocer que por ser abogados siempre tienen que estar pensando en que si hay una persona con una alteración, un trastorno de lenguaje, que le implica una alteración en su comprensión y expresión, hay todas estas medidas que acompañan. ¿Sí me entienden? Hacia, que es muy Sí. complejo, o sea, como que uno diría, hijo de pucha, acá ya no es solo pensarse en qué tan hábil soy yo, sino de todos estos otros elementos que tengo que pensar para estar pendiente y también garantizar un ejercicio, cuando ustedes sean abogados, un ejercicio legal dentro de la norma y que también favorezca eso. Lina, Dime, profe. disculpa, aquí lo vemos cuando alguien viola a algún menor o comete asesinato, se utiliza esto, pero como el mico, ¿cierto? Para los micos en la ley, para sacarlo de la cárcel, inmediatamente lo recluyen en una clínica de reposo y para decir que tenía problemas, seguramente alguna de estas demencias, Sí, ¿no? señor. Se utiliza la ley mal Sí. para proteger al culpable, al violador, por ejemplo. Sí, Sí. justo ahí, profe, ese caso, pues que es muy, inmediatamente me trae a mención el caso de Juliana, que es, Samboni. sí, que es una de las expresiones, porque no ha sido únicamente en ese caso, ha sido en muchos. Justo por eso también uno como profesional de la salud independiente o como ciudadano realmente tiene que ser garante de todos la protección y es los profesionales de la salud tenemos unos códigos específicos de accionar y bajo cualquier medida, si yo tengo ética, pues yo no voy a caer en dar un diagnóstico, porque la comunicación también está en el contexto de la ética y de la bioética. O sea, cómo yo voy a beneficiar a otros cuando de base conozco esto. Y por lo menos yo que trabajo con adultos mayores y en este momento estoy haciendo un acompañamiento a una persona muy joven con una demencia, estamos ya en este proceso de interdicción por un lado, de voluntades anticipadas y donde me permite también ver esa complejidad de la comunicación cuando se está perdiendo. Porque dense cuenta que estábamos hablando de la comunicación idílica, donde yo hablo, sonrío, pero cuando ya mi cerebro es el que no me permite comunicarme y justo acá, tal vez tú has tenido o pues vayas a tener en otro escenario estudiantes con diversidades. Y justo ahí es donde dense cuenta que es que independientemente viene esa posibilidad de ser muy asertivo y tener la capacidad de regularte para esas necesidades. Y es que como la comunicación casi no se ve, o bueno, las palabras, tú tienes dañado el cerebro, no se ve igual a si tuvieras un pie partido, es muy difícil empezar a negociar todo eso, sobre todo cuando hablamos de la comprensión. Señor, alguien nos está hablando. No, Lina. Acá Leonardo, profe, nos dice que el entorno social sí nos influye a todos y allí interviene el perito. Leonardo, ¿te No, refieres no, a no, esta? eso era cuando hacía alusión a, a la vida universitaria, que Ok, sí, tal vez no era la palabra idónea, era más que todo era el entorno social que nos iban a dar como esas herramientas y esas bases para nosotros poder conducir todas esas emociones por los conductos pertinentes. En cuanto a la intervención del perito, que era lo que mencionaba el profe hace un momento, es como cuando hay casos muy severos de personas con una ideación criminal, ¿sí? Que muchas veces la gente quiere que lo diagnostiquen con X diagnóstico. Entonces ahí es donde interviene el perito. El psicólogo en jurídica es llamado perito. No se le ok. llama psicólogo, sino perito. Y él, Ok, o sea, en medio de la uno de tus intervención, acciones es ser perito. es ser perito. Si nosotros en jurídica no nos llaman psicólogos, sino peritos. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un diagnóstico psicológico en donde sacamos ciertos parámetros y ahí determinamos si el sujeto en realidad sí tiene trastornos psicológicos que conllevan a esa acción que se tiene. Esto más que todo se genera más para violadores, para personas que cometen ciertos actos que no están como bien visto ante la sociedad como tal. O cuando se abusa, por ejemplo, de menores de edad también que están como en el ojo del huracán,
pero siempre la gente que tiene una condición económica elevada, pues siempre va a mover sus influencias, ¿cierto que sí? Y ahí es donde el perito, si no es ético, pues terminando un diagnóstico no viable al sujeto. ¿Y qué sucede? Que este sujeto sale y sigue haciendo de las suyas, ¿m? Por una mala intervención del perito. Eso es muy complejo y eso está en el marco, acá, ay, miren, Santa, se nos trabó esta cosa, de, como lo mencionaba, y es cuando hablamos de estos trastornos de comunicación, de expresión, vamos a notar que ante el avance de las enfermedades, y es una invitación también para que nosotros lo vayamos viendo en términos del envejecimiento de nuestros familiares, de cuando llega un diagnóstico, y es porque normalmente pensamos en la enfermedad cuando llega. Y no pasa, ahí les cuento otra infidencia que yo le digo, mamá, ante cualquier cosa, mi hijita, mamá, usted solo piensa en matarme. Y yo, no, mamá, no es que la piense en matar, simplemente que como estoy tan inmersa en estos contextos, uno sabe que pueden pasar cosas. Y hablar de la muerte en el contexto en el que estamos es muy complejo. Hablar de las decisiones porque son temas molestos. Y dense cuenta que ahí viene todo ese subtexto de la comunicación. Y es hablar de temas, sí señor. Disculpa, Lina, un caso también familiar acá. Una tía, ella murió en 2012, de 62 años murió. Ella comenzó a no hablar, no nos hablaba y nos parecía normal, no decíamos nada, pero y así sucedió como durante un mes completo. Okay. Resulta que en Año Nuevo del 2010 la tía ya comenzó a hablar cosas incoherencias, ¿no? Y bueno, pensábamos era que le estaba pasando algo, estaba una cosa mental, pero no sabíamos que, pues era un tumor cerebral muy agresivo, ya estaba haciendo herniación, se estaba pasando del izquierdo al derecho en el lóbulo del cerebro, ¿no? Es la muerte. Y la operaron y ella sobrevivió durante más o menos año y medio después de la operación, pero ya salió, el tumor tenía parte de, o sea, le quitaron parte del cerebro y ella salió cieguita de la operación, así sobrevivió pues año y medio, como les cuento, y comenzó todo por un problema de comunicación. No sabíamos qué era hasta cuando llegó, se le hizo el TAC y se descubrió lo que era. Ella podía haber incluso muerto el día que se descubrió lo que tenía. Sí. Y justo ahí, profe, mira que vienen estas situaciones y nuevamente está el llamado es a pensarnos en términos de nuestra cotidianidad y empezar a ver y es, esto sucede y luego vienen estas cargas emocionales de la familia porque todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la toma de decisiones, tiene un componente emocional muy fuerte. Y es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos decidido que no le hicieran la cirugía? Sino de aprovechar tal vez un poco más la calidad de vida, ese confort, ese acompañamiento. Cuando llegó el momento de la operación, cuando se descubrió el tumor, el hijo estudiaba medicina, ahorita es psiquiatra de la subred. Y bueno, siguió por eso, estudió medicina en el Rosario, después en la Nacional Psiquiatría. Él fue el que le dijo al médico, porque el médico, el que la recibió en urgencias, en Fundadores, le dijo, no, no, pero está perfecta, ya no tiene nada. Hablaba incoherencias, pero no, no pasa nada. El hijo le pidió que le hicieran el TAC, ¿no? Y ya después de eso, casi que esa semana ella moría porque ya estaba herniado el cerebro. Yo hablo términos que no conozco y me puedo equivocar en la manera en que sí. Llegó un momento en que le hicieron, ¿cómo se llama esa escala de sobrevivencia, de supervivencia, que es de como de 1 a 20? Ella alcanzó a llegar como a 4, no recuerdo el nombre, que ya pues tenían que sí o sí hacer la cirugía, ya no había vuelta atrás, sí. Y fue cuestión de 4 días, en 4 días ya la operaron. Sí, es complejo, profe, porque mira que, claro, esta situación de salud prácticamente los cogió de sorpresa. Eso es importante. Sin embargo, acá lo que también, una de las invitaciones que nos hace el Ministerio, espérate, ya les comparto la pantalla porque ahora se me quedó tronchado, que nos hace el empezar a pensar en el envejecimiento, en la enfermedad, con todo este tema que no necesariamente es mediático, sino que son temas incómodos, de la eutanasia, estas situaciones de salud que ahorita, pues teniendo en cuenta lo que sucedió con la paciente que le pararon la eutanasia,
Marta Nos, Sepúlveda. sí, nos lleva al punto 10. ¿Qué pasaría si yo como mayor de edad o con un hijo que tiene una condición específica me pienso es mi envejecimiento? Miren, realmente yo le digo a mi mamá, si a mí me pasa algo, no me pongan a pensar en cirugías, nada, no quiero llegar a eso. Tal vez si en familia hubiesen puesto a hablar, oye, ¿qué pasará si todos nuestros tíos les pasa algo? ¿Será que los queremos someter a cirugías? Y justo las voluntades anticipadas se pueden hacer desde muy jóvenes, proyectando situaciones y nos garantizan y es que vamos a tener una relación diferente con el cuerpo. Y ojo acá porque hay una mención y es el cuerpo biológico como estructuras y todo, pero también está la corporalidad y la corporeidad, que son conceptos más desde la filosofía y que tienen que ver mucho con la teología propia, y es esa relación desde mi psiquis y mi composición y esa relación social. Entonces, es complejo. Yo solo digo y es, qué interesante que en este escenario, como tú lo planteas en ese título, trastornos del lenguaje y del habla, uno lo lleve a pensar en esto y es porque al fin y al cabo lo que podría llegar a afectar siempre, uno de los signos más clínicos que tiene cualquier lesión en el cerebro es que se va a afectar el lenguaje. Y eso es clarísimo. Por eso es una invitación también en términos de apoyarnos a todos y es, si ustedes notan que sus familiares no están hablando bien, que algo como que se demora más, no es ponerlos en el término de ponerles a todos un diagnóstico, pero sí de prender alertas. El lenguaje ocupa varias áreas del cerebro y no es por ser localizacionista, pero tiene una importante ubicación en muchas áreas del cerebro que prenden alertas. El cambio en el lenguaje debería ser tan importante como que la tensión arterial esté alta. Eso es fundamental. Entonces, De acuerdo, sí. pero culturalmente no nos enseñan eso. Y entonces ahí viene ese trastorno del lenguaje. Y entonces, claro, si yo estoy en mi cotidianidad y un día estoy un poco más apachada, como que no estoy con eso, pues puede que esté pasando algo de emocional o físico y todo. Pero si ya es persistente, por eso, y acá hago mención a los signos reina para identificar el derrame cerebral, yo soy abanderada del derrame cerebral, o realmente, ¿cómo se llama? Ataque cerebrovascular, pero culturalmente lo conocen así, no tengo rollo, es uno, dificultades al hablar, que ustedes sientan o vean que a su familiar se le traba la lengua o hace mucho esto, que la persona dice, oiga, me duele demasiado la cabeza, pero no es un dolor de cabeza suave, sino es un totazo, como si le hubieran dado un mazazo, un dolor de cabeza muy agudo. Dos, que sienta dificultades para mover alguna parte de su cuerpo, que sienta alteraciones en la sensibilidad. Eso es importante porque no es solo pensarse en el ataque cardíaco con el brazo izquierdo, es cualquiera de los brazos, las piernas, o que cogen algo, frun, se les cae. Que vea doble, o que diga, uy, estoy viendo como doble, o que vaya a coger un vaso y no coja el vaso, sino coja otra cosa. Y por supuesto que se caigan. Y no hay que tener los 5 signos para tener una alerta de un ataque cerebrovascular, basta con 2, pero muchas veces pasa un ataque cerebrovascular, le puede pasar a cualquier persona independientemente de la edad, también a los niños, pero pasamos por alto y es, ay, se le trabó la lengua, eso en un ratico se le pasa, le dolió la cabeza, tómese un acetaminofén y duerma un poquito. Entonces dense cuenta que justo en este conversatorio de trastornos del lenguaje y del habla, justo esa menciona, puede pasar en casa. El ataque cerebrovascular es la enfermedad después del ataque cardíaco, la enfermedad coronaria, la de mayor prevalencia, pues ahorita en el contexto de COVID no, pero si no hubiese COVID sería la segunda causa de discapacidad y de mortalidad temprana de nuestra población. Entonces dense cuenta que justo cuando pasa algo con el lenguaje, con el habla, como que piénsense que tenemos que prender alertas. Entonces acá nos pusimos un poco más serios, más en silencio, el Prender, tono de la clase cambió. ¿Señor? prender alertas y llamar la ambulancia. Sí, señor. Eso es fundamental. Yo pienso que es preferible ir al hospital y que le digan no, a que ustedes sepan que esos son los 5 signos y que hay que actuar con alerta.
Por eso no hablamos de accidente cerebrovascular, profe, porque se está intentando darle contexto, así como dicen, uy, le dio un ataque cardíaco, que digan, uy, le dio un ataque cerebral. Pero creo que todavía no lo logramos. En Estados Unidos es muy fuerte todo el cubrimiento mediático que se le da al ataque cerebral. Es muy bonito. Ojalá algún día lo hagamos acá. Entrenar a los chicos, profe, así que a tus chicos con los que es religión, todos tenemos que estar Sí, entrenados para hacerlo. ¿Listo? sí, sí, claro, claro que sí. Entonces No, y ahora, ya, para... ya, bueno, volvemos a lo personal otra vez, y más chévere Ujú. así también. A mi mamá hace 2 veces le han dado. Y la última vez comenzó por, bueno, dolor de cabeza y tal, la tensión altísima, y le preguntaron, ¿cómo se llama usted? Y dijo el nombre de mi hermana, que ella era tal. ¿Y en qué año estamos? En 2058, no sé qué. Y ahí Sí, comenzó se todo, sí, desorientó, sí, sí. estaba desorientada. Sí, entonces dense cuenta que justo esos, que ustedes digan, pregunten algo, les den información que ustedes no esperan, algo está pasando en el cerebro, porque no es normal que uno esté tan desorientado. Y cuando los estudiantes contestan lo que no es en las Ah, no, es que evaluaciones. esos sí están más desorientados que todos. Entonces, eso sí, Bueno, ellos no están por allá. Están, es que, lo que pasa es que están, por eso el dicho, cuerpo presente y mente presente, no ausente. Tocar a ver. Y ahora, en esta última chévere. parte, ya para hacer, dime, profe, es que creo que estoy torcida. Muy bien, chévere. Listo. Entonces, chicos, ya, Lina, discúlpame. dime. Nosotros, por ejemplo, en psicología, para evitarnos todos estos procesos y reprocesos también que se viven con muchos pacientes, implementamos también en la calidad de vida también de las personas, ¿no? O sea, empezamos a ver como todo lo que conlleva, o sea, todo lo que viene de atrás hacia la actualidad, que es lo que genera que se genere como este diagnóstico en definitivo que ya uno pues termina dando en cuanto al paciente. Entonces, en esta oportunidad, para no extenderme y dejar que termines, nosotros implementamos más que todo es que el paciente esté sereno, no se estrese, no se altere muchísimo para que el funcionamiento del metabolismo esté 1A y se eviten todo este tipo de situaciones y también ciertas actividades en donde la mente todo el tiempo está trabajando también para evitar también la pérdida de la memoria y todo lo que conlleva a todos estos trastornos psicológicos. Claro, es que ahí es donde me parece fundamental eso que mencionas, Leonardo, y es esas activaciones neurocognitivas que se deben hacer, esa conciencia, y es que uno no envejece cuando tiene 50 años. Uno está envejeciendo siempre y tiene que ser muy activo. Yo duermo el domingo como un osito, debería hacer un poco más de ejercicio porque el ejercicio favorece mucho al cerebro. Entonces, tengo que tomar un poco más de conciencia, pero dense cuenta que están todos esos elementos y qué maravilla que en esta clase también nos hayamos pensado y es pasar de esa comunicación que algunas veces llama un poco más fashion a esas necesidades de la población y también en pensarnos y en esta confidencia que nos hace el profesor sobre sus dos familiares y definitivamente ver que esto no son situaciones que están lejanas. Y ahora, en esta tercera parte o cierre de la clase de este espacio tan maravilloso que nos ha abierto el profe, la Universidad Católica, contarles que les tengo una activación también para que digan, uy, no, pero solo hablo de voz, no sé qué, yo cómo manejo mi voz. Entonces les ruego el favor acá que nos tomemos unos minutos, nos demoraremos tal vez 8 minutos haciendo unas pausas activas para el trabajo de la voz. Para ti, profe, que sigues en la clase virtual, Perfecto. posiblemente te habrás dado cuenta y es que la voz se cansa mucho más. A mí me Sí, parece. sí, sí, verdad. Entonces, justo acá nos vamos a centrar un poco más como en este contexto digital, virtual en el que estamos ahora, pero gradualmente estamos volviendo a la presencialidad y es importante, aunque nos lo digan en términos de todo, y es hay que estar muy pendientes de la posición, porque la posición más allá de trabajar y favorecer mucho la corporalidad, que no tengamos jiba y todo, va a ser un dispositivo para controlar la voz, de cómo sale cuando estoy en una conferencia o llevo 2 horas acá en el computador. Idealmente, que los pies estén en el piso para que la cadera esté bien posicionada y haya mayor soporte. Si yo estoy en una conferencia dictando mi clase o estoy dictando la conferencia porque me tocó en las actividades,
Idealmente piénsense en que la silla tiene que tener soporte. Las sillas altas, ideal con cabecera, funcionan un poco mejor para darle estabilidad al cuello y para que no se canse tanto. Pero como mínimo, fíjense que la silla intente estar alta. Vamos a hacer unos ejercicios de cuello. Y es, uno, invitarlos a que cuando utilicen su cuello, permítanme, yo me recojo el cabello, no sé cómo lo hacen ustedes, pero por lo general las personas truenan la cabeza hacia atrás. Ideal, o sea, si hacen esto y se van para atrás y les sonó todos, acuérdense de mí siempre, y es que están reduciendo la cantidad de oxígeno que llega a su cerebro. ¿Cómo uno tiene que hacer los estiramientos? Hacia atrás, máximo hasta donde va, no torcerla, y luego lateral, hacia abajo y lateral. La idea es que no hagan esta maraqueada. Hacia atrás no. Vamos a resistir un poco. Si pues, se quieren poner las manos hacia abajo, sientan el estiramiento con los pies en el piso. ¿Hay que estar de pie o sentado, Lina? Idealmente, profe, hacerlo sentado, porque la idea es que ustedes hagan estas Bueno. pausas cuando están en su conferencia, clase, todo. Ok. Bajemos y sientan el estirón, y posiblemente algunos van a sentir que se les estiran estos lumbares. Al lado, se pueden apoyar con las manos. Y acá, acuérdense cuando les decía de la posición de cuando uno habla, lo que estamos trabajando es toda la cintura escapular. Al lado. No más allá tuvieron que haber sentido una liberación de toda esta musculatura. Sí, muy bien. Inhalen y ojo con esto, traten de respirar pero con el estómago. Sientan que el estómago es el que se mueve. A mí se me mueve mucho porque estoy entrenada para explicarle a los pacientes. Uno cuando le dicen inhale profundo, sube los hombros. En el contexto religioso no tanto, profe, por lo que ustedes meditan mucho. Son súper entrenados en la respiración. Entonces, la idea de la respiración profunda realmente tiene un componente de relajación, pero en relación a la voz está dirigido a que el diafragma, que es un músculo que tenemos acá debajo de las costillas, baje, y al bajar, pues mis pulmones van a tener mayor cantidad de aire. Y como baja ese músculo, pues saca un poquito los intestinos. Entonces, por eso es que uno se le infla la pancita. Pero si yo hago esto, respire profundo y empiezo a hablar, lo que voy a hacer es mayor tensión en esta parte del cuerpo. Y ahora vamos a hacer de manera larga el sonido de la M. Hasta donde les vaya el aire. Mi M es larga porque tengo una capacidad respiratoria importante. Algunos sienten que les pica la parte anterior de la cara, como cosquillitas, como que vibran los dientes. Pilas, que es el primer síntoma de los 5. No, realmente Está riendo. tiene que ver, profe, con que el aire llega hasta ahí, y como el aire es una onda mecánica, se siente simplemente la oscilación del aire. Y estos son ejercicios de calentamiento vocal, los deberíamos hacer siempre ante el inicio de cualquier actividad que vayamos a trabajar en voz. Y vamos a hacer este ejercicio de calentamiento vocal para que lo hagan antes de sus conferencias, para que lo hagan cuando inicien clases. Ay, denme un segundo. Uy. Ay, no. ¿Lo están haciendo? Díganme que sí. Tómense un minuto para su laringe. Casi no te escuchamos, Lina. El último. Pero sí lo estamos haciendo, no te preocupes. Yo lo estoy haciendo bueno. por lo De la menos. M.
Yo voy en la M, es que no he terminado mi M. No. Mentira. También se puede. Yo implemento Lina mira. Y Pero con la luego que escala. implemento esto, con una escala, exactamente. Y Ujú. luego gra, gre, gri, gro, gru, bra, bre, bri, bro, bru, gran, glen, ding, long, glu. Y Ya te ya voy a al contar qué momento de pasa. proyectar va a ser mucho Eso. más el impacto. Mira. Mame, mi, mo. Vean cómo se mueve la laringe. Mame, mi, mo. Mame, mi, mo. Mame, mi, mo. Yo la sabía era con do, re, mi, fa, sol. Se puede hacer, realmente esos ejercicios de voz están orientados a que calentemos la estructura laríngea, profe, y la escala musical hace que suba y baje la laringe, y como son movimientos tan pequeñitos, hace que se calienten todas las estructuras. El hacerlo con la M es más porque el fonema es nasal y hace que el velo del paladar funcione diferente. Y también es un sonido sordo, entonces no hace vibración de los pliegues vocales, por eso se arranca en abiertas y luego se le mete la vocal donde sí se cierran los pliegues vocales. Más en términos de calentamiento vocal. Y tú que eres profesional de la voz, al ser profesor, idealmente deberías tener un calentamiento vocal antes y después. Entonces yo les mando los enlaces ahorita porque se demoran 5 minutos, pero cuando uno lo ponen a hacer calentamiento de voz, como que no es, ay, no, yo canto feo, ay, como que no, ay, como que sí, y realmente uno siente como la laringe se lo agradece. La flema que uno siente cuando habla, dense cuenta que yo estaba hablando acá, pero nunca he hecho nada. Esa flema que sale cuando uno está hablando mucho tiempo y como que siente muy cansada la voz, tiene que ver y es con incoordinación y que los músculos, entre más calientes, van a producir más mucosa. Entonces, como están tan calientes y tensos, botan mucosa y esa es la flema que uno les sale siempre que habla. Ay, qué pena. ¿Qué se debería hacer en ese momento, Lina, cuando sale una Esto, flema? profe, cuando tú estás hablando y estás sintiendo la flema, quiere decir, uno, que no te has hidratado, uno debería estar tomando, yo no tomo agua tan frecuente porque pues estoy entrenada en voz, pero idealmente uno sí debería tener agua al clima, no café, no tinto, no café, no té, que es lo que normalmente se toma caliente, e hidratar cada 10 minutos. Como hábito, uno debería tener un reloj al frente, 10 minutos sagrado, pare y hágase esa pausa. El agua no es que hidrate, como dicen, para hidratar la voz, no. Realmente lo que hace el agua, la temperatura fría, es elongar los músculos, los estira y al estirarlos hace que baje la flema y hace que uno pase. Entonces, si no tiene flema, pues la va a pasar es hacia el sistema digestivo. Entonces, tomar el agua o pasar duro. En vez de hacer, que eso es pensar que uno le hace así a los pliegues vocales y los coge muy duro, es pasar, bajar la cabeza y al pasar yo voy a limpiar y voy a abrir. Por eso el tomar agua hace esto, que es deglutir. Hacer vibrar los labios, como lo decía Leonardo. Eso tiene el principio del tracto vocal semiocluido y es que alarga. Así estoy, pero cuando hago esto, la onda sonora se proyecta más y calienta todos los músculos. Y este último, sí, el que no me voy a ir, porque este me encanta y troncha a todo el mundo, es con la punta de la lengua. Pónganlo delante de los dientes, entre el labio y los dientes, y muévanla lo más lento que puedan hacia la derecha 25 veces. Entre más lento, mejor.
¿Cansados? Todavía no van las 25. ¿Cansados? ¿Dónde te dolió, profe? Es que precisamente iba muy rápido. En Muy la parte rápido, pero trasera de la lengua, ¿no? El músculo de ah, la parte trasera de la lengua. tiende a doler. Uno, la lengua tiene 17 músculos. Y por lo general, entonces uno dice como, ¿qué? Cuando te duele la base de la lengua es porque tienes mucha tensión. A mí, por lo general, cuando hago esos ejercicios, me duele el músculo fronto-occipital, pero sobre todo la base del occipital acá. Tengo mucha tensión cervical y craneal. Hay personas que les duele los labios demasiado y entre más lento, el movimiento va a ser más fino y va a activar mayores dolores. Quiere decir que hay un aumento de la tensión. Esto uno no lo debería hacer simplemente para hablar, sino cuando se estén bañando, acuérdense de mover la lengua y todo, y eso es simplemente hacerle ejercicio a la cara. Cosas maravillosas, no solo sirve a que tú hables más claro, a que tengas la disposición de tener la boca más abierta, a que sea más claro lo que estás diciendo, sino que también previene las arrugas, si es que lo quieren ver por ese lado, y favorece la elongación del cuello y de los músculos. Son cosas que no son de la NASA, que todo el mundo dice como, si yo, ¿para qué lo hago? Pues si no les gusta eso, pues por lo menos el componente estético, porque me he dado cuenta que por ahí los vendo más fácil. Y quita las arruguitas. Entonces, con esto quiero cerrar, profe, para no ser abusiva con el tiempo de ustedes y respetar este escenario de la clase y darte las gracias nuevamente por, ahí les dejo más. Eso es el de hacia izquierda, derecha y todo. Estoy buscando los aplausos. Espera por acá. Mira. No, hombre. No, muy agradecidos, Lina. Muy chévere. O sea, la conferencia y el conversatorio dio mucho más de lo que pensaba. Excelentísimo. Te pido permiso para poderlo subir a YouTube, si te parece. Sí, profe. Ok, listo. Y va a servir muchísimo. Bueno, ¿qué dicen los compañeros? Estoy supremamente agradecida con Lina. Muchas gracias. Qué clase, mejor dicho, de todo. No solo la clase, sino lo personal, todo, todo. No, 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 no. Qué maravilla. Muchas gracias, Lina. Con todo gusto, Patricia, un placer y muchas gracias por la invitación que nos hiciste. Mira, y considero después de varios años, poquitos en la docencia, pero que al final uno siempre transmite lo que uno es, más que un conocimiento que está en Google, como decía, es lo que uno es. Y es lo que le he tratado también de que charlemos cuando hablamos aquí del liderazgo, porque para la retórica iniciamos hablando del liderazgo. Bueno, quería pues, primero agradecerte y si te parece, presento 9 cositas que mencionaste como tips. Mira, autoconciencia. Bueno, sin comentarios, ¿cierto? Tener una partitura, subir y bajar, hacer pausas. Comunicación de base es una acción política. Comunicación es una común acción. No esperar a que el otro se autorregule, autorregulémonos, si nos quedamos o nos vamos. Reconocernos en la comunicación como iguales, y nos has dado un gran ejemplo. Lo tendré en cuenta también. Uno de los signos clínicos para prevenir una ACV o para detectar una ACV. Reconocernos como iguales. El octavo, la posición corporal. Y el noveno, el calentamiento vocal. Bueno, son muchas más cosas, pero y la persona primero, ¿no? Que se comparte el ser. Lina, Dios Profe, te mil bendiga. gracias. Amén. Muchas gracias. Y quedas invitada a una próxima oportunidad, tal vez, ojalá con Claro, este nos grupo. organizamos. Ok. Bueno, pues bendiciones para todos. Gracias, Lina. Un abrazo para todos. Lina, Grande. muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Gracias. Lina. Feliz fin de semana y muchas gracias, Lina, a todos. Muchas Y a gracias. Feliz tarde Patricia, para gracias. todos. Bueno, Bueno, hasta luego, que estés profe, bien. hasta luego, Chao, Alba, compañeros. Patricia, Gracias. gracias. Leonardo, Freddy, Bueno, a muchas todos, muchas gracias, gracias. Compañero, Leonardo, chao, profe, Freddy, muchas todos. gracias. Gracias. Chao, feliz fin de semana. Gracias.